en lo que yo tengo por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hago, no por lo que yo soy, sino por su gracia. Por eso no soy yo, sino la gracia en mí no es en vano. Jesucristo dijo, el diablo viene a robar, a matar y a destruir, pero yo les vengo a dar vida y vida en abundancia. Y lo primero que quiere robar el diablo en nuestra vida es el gozo. Porque el gozo es mi fortaleza. Y cuando yo tengo el gozo de Dios en mi vida, a ver quién se me para enfrente, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ahora, ¿cómo llega el desánimo? En Deuteronomio. ¿Cómo llegó el desánimo? Dios les dijo, no teman ni desmayen. ¿Cómo le llegó el desánimo al pueblo de Israel? Versículos 27 y 28. Y murmurasteis en vuestras tiendas. Dios nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Y fíjense, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces les dije, no teman ni tengan miedo de ellos. ¿Cómo les llegó el temor? ¿Cómo les llegó el desánimo? ¿Cómo les llegó el desaliento? Por lo que oían y por lo que veían. Porque la gente opinaba conforme al mundo y no conforme a Dios. Constantemente estamos oyendo el mundo lo que dice y parece que los malos van ganando. ¿Sí o no? Y nosotros vemos el mundo y decimos los malos van ganando. Los malos nunca han ganado ni en las películas, alguna que otra sí. Jesucristo venció en la cruz y Él es vencedor. De Él es la victoria y los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Pero parece que el mundo va ganando y no es cierto. Vemos las cosas y empieza a venir el desánimo por las noticias, por todo lo que sucede. Y vemos aquí que lamentablemente hay algunos hermanos que en vez de dar buenas nuevas traen malas nuevas. Hay algunas veces que alguien dice, vamos a orar por fulano de tal. Sí, hay que orar porque fíjate que mi hermana tenía lo mismo o una tía tenía lo mismo y hubieras visto cómo le fue. Pero vamos a orar. Gracias por ponerme la fe antes de orar. Vemos que era por murmuraciones. Y empezaban a murmurar de los líderes. Empezaban a murmurar de la gente. Fíjate que esto te hubieras dado cuenta si hubieran hecho, si hubieran visto. ¿Viste cómo invirtieron? ¿Viste lo que hicieron? No, hombre, ¿te diste cuenta? Murmuraciones. Y la murmuración comenzaba a robar la fe. Porque ponían sus cosas de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Hay un problema que los cristianos tenemos que sobreponer, porque no lo podemos evitar. Y yo le llamo la cultura cristiana. Hay una cultura que se forma en cualquier grupo. Y eso no lo podemos evitar ni lo podemos quitar. Hay una cultura cristiana que forma determinados dichos, determinadas opiniones, determinadas cosas. Y muchas de ellas en muchas ocasiones no tienen nada que ver con Dios. Entonces hay gente que se mueve más por la cultura que por Dios mismo. Y se mueve por lo que dice fulanito y no por lo que dice Dios. Y nosotros nos dice el Señor, cuídate de que no seas engañado. A lo mejor lo hacen de buena intención, pero si está hablando conforme a cosas del mundo que está metiendo a Cristo y no tiene nada que ver con Cristo, es nuestra obligación ver lo que yo tengo en el Señor y no lo que dice Juan y lo que dice Pedro, que a lo mejor lo dicen con toda sinceridad. Y un problema del cristianismo es movernos y desenvolvernos por la opinión de los cristianos y no por la opinión de Cristo. Y qué bueno que tenemos un corazón abierto para ver lo que dicen, pero es mi responsabilidad saber si lo que dice es de Dios o no es de Dios.
Porque nosotros venimos de religiones, venimos de filosofías, venimos de una serie de cosas y modos de pensar que son del mundo, que son huecos, que son huecas sutilezas. Y cuando venimos al cristianismo las comenzamos a mezclar hasta que Dios nos comienza a revelar su verdad y comenzamos a dejarlo. Y durante muchas veces damos opiniones que no tienen nada que ver con Dios, sino que es nuestro criterio de acuerdo a Dios. Yo he ido cambiando mi conocimiento de Dios y mi teología y he tenido que cambiar en varias cosas en mi vida que antes decía y que me doy cuenta que no son de Dios. Pero yo las creí porque se las oía a alguien. Así es que nuestra responsabilidad, meternos a la palabra de Dios, saber lo que yo tengo, saber lo que Dios dice y caminar sobre de ello. Porque me va a robar. Vean en el versículo 27, dice que hasta pensaban que Dios los aborrecía. ¿Usted cree que Dios lo aborrece? Entonces, ¿por qué no confía en que lo va a sacar de determinado problema? ¿Dios lo ama? Entonces usted es victorioso, porque en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si Dios me ama, ¿qué me puede pasar? Tengo problemas, tengo pruebas, tengo situaciones difíciles. Las circunstancias son adversas, pero Dios está conmigo. Y en cada prueba, en cada dificultad, yo tengo dos opciones. O salgo de ahí amargado, decepcionado, o salgo ahí más que victorioso y más fuerte. Por algún comentario, por algún chisme, por alguna cosa, o salgo yo decepcionado del cristianismo, o salgo diciendo hay que orar más por los cristianos. Y si algún hermano cristiano lo transó, usted puede salir amargado y decir, pues ¿para qué voy? Todos son iguales. O puede decir, yo lo perdono en el nombre de Jesús, yo decido amarlo, decido bendecirlo en el nombre de Jesús, pero yo he puesto mi fe en Cristo y en Cristo soy más que vencedor. Y usted lo decide. Amén. Sí, Señor. Dale un aplauso a Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nunca sienta usted autocompasión. Nunca acepte un pensamiento de autolástima. Pobre de mí. Por ejemplo, la gracia de Dios es que yo no esté en la alabanza. Pero, ¿cuántas veces, cuando andamos en desánimo y en desaliento, ay, pobre de mí, yo a esta edad, o si hubiera nacido en otro lado, o mis padres, nadie me quiere, nadie me saluda, nadie me toma en cuenta, nadie me da trabajo, nadie me hace nada, ¿cómo sufro? ¿Sabe qué? Esos pensamientos vienen directitos del infierno. No lo vamos a leer ahorita, pero en Mateo 16:22, después de que Pedro dice, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ningún líder, ni carne, ni sangre, ningún pariente. Te vino directito del Padre. Y él dijo, así es, soy hombre de Dios, ¿verdad? Y cuando Jesucristo comenzó a decir que lo iban a perseguir, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, lo iban a escupir, lo iban a ultrajar, le iban a hacer miles de cosas, Pedro lo vio y dijo, Señor, ven para acá, te tengo un consejo. Ven, donde no oigan los demás, le dijo, lo agarró, le dijo, ¿sabes qué, Señor? Y fíjense lo que le dijo, si ustedes lo leen. Señor, ten compasión de ti. Y Jesucristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas del mundo. La autocompasión es un pensamiento del infierno, y yo soy el que decide cambiarlo. ¿Cuál pobre de mí? ¡Pobre del diablo! ¿Cómo le va a ir? Cada vez que el diablo me mete un gancho al hígado, o una zancadilla porque me agarró descuidado, o por cualquier cosa, yo me levanto y le digo, ahora te va a ir peor, diablo. Y en el nombre de Jesús te va a ir peor y voy a predicar más y voy a orar más y ahora me las vas a pagar y me robaste 5, me vas a devolver 40.
porque soy más que vencedor. Amén. Sí, Señor. Tenemos que cambiar la actitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A Josué 3 veces le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. La palabra valiente es una cualidad de la mente y del espíritu del hombre que te permite presentarte ante los problemas y la oposición con ánimo y con coraje. Necesitamos tener coraje, celos de las cosas de Dios, saber quién soy, saber lo que Jesucristo hizo por mí. Su muerte y su resurrección no fue en vano, y su gracia no es en vano, ni las decisiones que yo tomo para Cristo son en vano. Producen la victoria y yo festejo su triunfo. Y ahora sí podamos saber rápido, segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Quiero leer esto para terminar, aguántenme 5 minutos. Colosenses, perdón. Como ya estoy acelerado, ya hice otra Colosenses. Aquí, les digo que fabricamos cosas cada rato, ¿verdad? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué? Los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Qué diferencia hay entre victoria y triunfo? ¿Qué diferencia entre victoria y triunfo? En la muerte de la cruz, Jesucristo llevó la victoria y en su resurrección el triunfo. Se los voy a explicar para que a mí Dios me hizo ver, por medio de una película, me ilustró perfectamente lo que Jesucristo hizo en la cruz, por usted y por mí y por todos los pecadores. No quiere decir que la película haya sido hecha así, con ese propósito, o yo no sé, pero cuando yo vi esa película, Dios me dijo, exactamente eso es lo que pasa cuando tú celebras mi triunfo, cuando tú alabas mi triunfo y mi victoria. Nosotros conocemos el Paseo del Triunfo, conocemos el Arco de Triunfo, por lo menos en postales. Los romanos festejan mucho el triunfo, o en las películas antiguas de los romanos. Hay una película, Ben-Hur, que a mí me gustó mucho y lo ilustra, porque Ben-Hur era un judío, o sea, era un hombre del pueblo de Dios. Usted y yo, si estamos en Cristo, somos del pueblo de Dios, ¿sí o no? Y resulta que este hombre, que era un hombre notable del pueblo de Dios, de repente está de esclavo en una galera romana. Va encadenado de esclavo, y en un momento de una guerra de los romanos, el barco en el que él iba, ahí en ese mismo barco iba el cónsul o el general, si lo ponemos ahorita. Y resulta que los embisten, destrozan su barco y se quedan flotando en el mar, y este cónsul creyó que había perdido la guerra y estaban flotando ellos dos en una tabla, y de repente ven un barco romano, y cuando llegan, dice, ¿qué pasó? Dijo, ¡ganamos! Yo creí que habíamos perdido, pues ganamos y la victoria es nuestra. Y enseguida de eso se ve un pasaje en donde está frente al palacio del emperador, y está el emperador sentado en su trono, y va ese general en su carroza, en su carreta, y Ben-Hur, el que era esclavo, a su lado, y todo el pueblo públicamente le está victoriando, festejando el triunfo en ese momento de la victoria que tuvieron en el mar. Y detrás vienen todos los derrotados, viene el enemigo, y públicamente están declarando la derrota de ellos, y este esclavo es más que victorioso, junto con el cónsul, y van directo al emperador, y el emperador cuando lo recibe, este cónsul le dice, ahora yo lo hago mi hijo. Y se quita el anillo y le da el anillo de la autoridad. Y Ben-Hur cuando regresa a Jerusalén, siendo esclavo y no siendo romano, ese anillo le da la autoridad en todos los lugares a donde va. Y así es el Padre. El Padre vio la victoria de Jesucristo en la cruz y nos lleva a nosotros junto con Él en el paseo del triunfo, en donde públicamente declaró que había derrotado a los demás. Y cuando viene Jesucristo, nos da el anillo de la autoridad, nos hace